Esta es la lectura del lado B, ¿no? De acuerdo a nuestra propuesta, se va a leer todo, cada detalle. Presentación editorial. La obra Derecho Procesal Penal, lecciones del profesor César San Martín Castro, en su tercera edición, entre paréntesis 2024, constituye en la actualidad, abro guiones, y en el contexto de la ciencia y práctica procesal penal, cierro guiones. La obra jurídica más importante por varios motivos. 1. Está escrito por un profesor estudioso y conocedor del derecho procesal, con 35 años de experiencia docente y más de 25 años de ejercicio de la judicatura, y otros más en la labor de la defensa. 2. Su autor, el profesor San Martín, ejerce desde hace 21 años la titularidad más alta de la magistratura judicial, como juez supremo de la República, por lo que su obra es el reflejo de lo que su experiencia académica, pero sobre todo de lo que practica, elabora y construye día a día en todas y cada una de sus sentencias y resoluciones de la más alta instancia judicial en el país. Abro guiones, sobre todo de las que es ponente en su colegiado de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema del Perú. Cierro guiones. Estos dos motivos la convierten en un texto de obligada lectura y consulta permanente por todos los operadores del derecho, abogados, jueces, fiscales y, desde luego, profesores y estudiantes de derecho. Ninguno que quiera saber o entender el proceso penal contemporáneo, abro guiones, en el contexto peruano, latinoamericano y eurocontinental, cierro guiones, puede dejar de consultar esta obra Derecho Procesal Penal, lecciones, del profesor César San Martín Castro, juez supremo de la República y profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Así, la referida obra es de obligada e imperiosa necesidad para quien quiera saber o entender el derecho procesal actual, en toda su amplitud sistémica, dogmática, jurisprudencial y normativa. En esta tercera entrega, revisada, actualizada a junio del 2024, eso está entre guiones, aumentada y corregida, el juez supremo y profesor San Martín, abro guiones, decano entre los jueces supremos de la República, cierro guiones, nos hace entrega de una obra en 2 volúmenes con más de 1490 páginas repletas de conocimiento teórico y práctico, lo cual se agradece. Más si, como dijimos en su momento, como fondo editorial adscrito a un instituto de investigación asociativo y sin ánimos de lucro, abro guiones, como lo es el INPED en alianza con Cenales, cierro guiones. El honor de ser los depositarios de la confianza del autor nos congratula, nos conmueve y nos coloca en la obligación de propiciar cada vez mayores espacios de reflexión e investigación en aras de un mejor derecho. Abro guiones. En este caso del derecho procesal penal, cierro guiones, parafraseando a Radbruch. Como es de recordar, la primera edición, entre comillas, ¿no? Derecho procesal lecciones, se publicó en noviembre del 2015, siendo en aquel momento uno de los primeros textos científicos que aborda, abro guiones, en su integridad, cierro guiones, el Código Procesal Penal del 2004. Actualmente vigente en todo el territorio nacional y a su vez modificado hasta en un 30% de su texto original. No se ha perdido su esencia, claro que no, pero se han introducido modificaciones que en esencia lo han transformado, haciéndolo en algunos casos más versátil y otros sospechosamente reactivo a los movimientos iberoamericanos de reforma prodemocrática que en su momento inspiraron la gran reforma procesal penal de la que fue parte el Código del 2004. A la fecha de hoy, no solo se han reformado textos normativos y grandes apartados del código, abro guiones, como lo es, por ejemplo, la de colaboración eficaz, la cooperación judicial internacional o incluso el de la propia investigación preliminar y el rol de la policía en la investigación, cierro guiones, sino también la propia jurisprudencia motivada por la introducción de planteamientos teóricos e interpretativos, unas veces ajustados a nuestras tradiciones eurocontinentales y otras, las menos, abro guiones, pero no menos importantes y de peligroso avance, cierro guiones,
ajenas a las mismas y que, como se dijo antes, distorsionan el sentido garantista del proceso penal en pro de objetivos políticos, criminales, ajenos a la construcción clásica y racional del mismo. El proceso penal es, en esencia, la frontera y límite racional de la política criminal con la que no debe comulgar en sus objetivos punitivos. No es función, abro guiones, la del proceso penal, cierro guiones, el de legitimar la sanción, sino, abro guiones, de modo amplio, cierro guiones, lo es la de legitimar la reacción del Estado, sea esta sancionadora o exculpatoria. Pero sobre todo de garantizar naturalmente, se presume desigual, entre el Estado y el procesado, y de estos frente a la víctima y de ella frente a los demás. El sentido del equilibrio y la equidistancia respecto de las pretensiones de las partes es el norte del proceso penal contemporáneo, y creemos así se plantea en esta obra. Como director del centro de su fondo editorial, no queda más que agradecer la deferencia que ha tenido el autor para volvernos a elegir como casa editorial. En esta tercera edición de la obra, la cual en los tiempos que nos ha tocado vivir de crisis mundial, post-COVID-19 y de gran alarmismo social, producto del avance de la criminalidad y la poca reacción del Estado en sus expresiones legitimadas para ello, pretendiendo, como hemos dicho, que todas esas omisiones las resuelva el proceso penal, abro guiones, y sus actores obligados, cierro guiones, relegándose ellos mismos en su misión político-criminal de garantizar el derecho a la seguridad personal, a la seguridad y paz ciudadana. Los operadores de justicia tienen en la obra del profesor César San Martín Castro una guía imperdible que nos honra por tercera vez presentar a la comunidad jurídica nacional e internacional. En Lima, San Isidro, junio del 2024. Profesor Dr. Miguel R. Pérez Arroyo, director general INPET Senal. Prólogo a la tercera edición. Han pasado 4 años desde que salió a la luz la segunda edición de esta obra, a la que muy modestamente califiqué de lecciones. El avance impresionante de la cuarta revolución industrial, de la tecnología y de la información y la comunicación, unida a la expansión de formas no convencionales de criminalidad, en especial del crimen organizado en todas sus variables, así como la crisis del Estado constitucional, y en especial en América Latina, han producido nuevas disposiciones legales en lo punitivo. Abro guiones, sustantivos o materiales, procesales, abro paréntesis, orgánica y funcional, cierro paréntesis, y de ejecución penal, cierro guiones. Y limitaciones irrazonables a la garantía de los derechos que me han obligado a ampliar los temas clásicos de nuestra materia de estudio. Por las adiciones que era de rigor incorporar, que determinaron cerca de 2 centenares de páginas, ha resultado imprescindible que la obra conste de 2 tomos, abro guiones. Ya con el tiempo, si la salud y las ganas me siguen favoreciendo, replantearé esta obra para transformarla en un tratado, cierro guiones. He procurado explicar con cierta profundidad las instituciones procesales penales, de suerte que los principios o las máximas y las garantías del proceso penal queden rigurosamente expuestos. He agregado referencias a libros de carácter general y monográficos que era del caso asumir. Y como siempre, no se ha descuidado el recurso a la jurisprudencia de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, así como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los Tribunales Constitucional y Supremo de España, de las Cortes de Casación y Constitucional de Italia y de las Cortes Supremas de la Argentina y de Colombia. Considero que estas fuentes bibliográficas y jurisprudenciales, nuestra exposición de las materias que integran el proceso penal, ayudarán al lector, abro paréntesis, estudiantes de derecho, abogados, fiscales y jueces, cierro paréntesis, a comprender mejor los temas abordados y apreciar cómo se están entendiendo. Abro guiones, interpretando y aplicando, cierro guiones, por la doctrina y las altas cortes. En estos últimos años, como ya resalté, se han producido numerosos cambios normativos en el ordenamiento procesal penal, de la mano de la seria crisis institucional desatada en 2017, a raíz del planteamiento y la ulterior vacancia del presidente Kuczynski por el Congreso. Durante este periodo crítico, que aún no culmina, abro guiones, y tiene
y ha tenido un alcance preocupante en los poderes ejecutivo y legislativo y, en lo específico, en la institucionalidad de la Junta Nacional de Justicia, abro paréntesis, sucesora del Consejo Nacional de la Magistratura, que en su día se vio afectado por una crisis estructural de corrupción que importó la remoción de todos sus miembros, cierro paréntesis. El Ministerio Público, abro paréntesis, con los cambios abruptos en la Fiscalía de la Nación y los cargos penales contra la que fue su máxima autoridad, cierro paréntesis. La Policía Nacional y el Poder Judicial, abro paréntesis, han sido particularmente críticos los alcances del megacaso denominado los cuellos blancos del puerto, cuyo punto culminante afectó no solo la Corte Superior del Callao, sino también a la Corte Suprema. Punto 1. Se eliminó la inmunidad de los congresistas, el defensor del pueblo y los magistrados del Tribunal Constitucional. Punto 2. Se impuso al socaire de una censurable jurisprudencia de la Corte Interamericana de Justicia y Derechos Humanos. Hay un guión. En contradicción con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un recurso de segunda apelación ante la Corte Suprema, cuando en la Sala Penal Superior se condena al absuelto por el juzgado penal, cargando exponencialmente la labor de la Sala Penal de la Corte Suprema, amén de apartarla de su esencial misión casacional, en todas las causas, ¿no? Igualmente, la tradicional existencia de la multiplicidad de aforados, abro guiones, no solo los altos funcionarios del Estado, sino también todos los jueces y fiscales, incluido el Procurador General del Estado y tal vez los procuradores públicos de cada sector y de los órganos autónomos, cierro guiones. Tras otra modificación legal del proceso especial por razón de la función pública. Punto 3. Determinó que la Sala Penal de la Corte Suprema conozca en apelación no solo las sentencias emitidas por la Sala Penal Superior, sino también los autos dictados por los jueces superiores de la investigación preparatoria. Abro guiones, son miles de estas autoridades y funcionarios de rango inferior a los supremos, cierro guiones, lo que asimismo trastoca el funcionamiento de la Corte Suprema al convertirla en un órgano de instancia o de segundo grado. Ello demuestra que el legislador aún no tiene clara la misión de la Corte Suprema y cuál es su rol en el sistema de justicia. La crisis derivada de la expansión de la criminalidad y de los problemas institucionales de las agencias penales dio como resultado una reciente autorización legislativa, entre paréntesis, abro paréntesis, Ley 31.880, del 23 de septiembre de 2023, cierro paréntesis, para el que el gobierno modifique la legislación penal a través de decretos legislativos. Y, como siempre, las reformas efectuadas se enfocaron en ampliar las funciones y atribuciones de la Policía Nacional de cara al valor seguridad, sin reconocer que adicionalmente debían fortalecerse las garantías para el ciudadano en defensa del valor libertad. Abro guiones, a mayor intervención en los derechos, más fuerte debe ser el control para tutelar las garantías individuales. Un punto aparte, vamos a ir a otro párrafo. No pueden dejar de reconocerse varias necesarias actualizaciones a la legislación procesal, abro guiones, que han tenido una fuerte incidencia en las investigaciones tecnológicas, pero sin establecer principios básicos ni un desarrollo coherente, cierro guiones. Pero llaman la atención algunos cambios drásticos en orden a la investigación del delito y a los roles del Ministerio Público y de la Policía Nacional. La Constitución reconoce a ambos órganos del Estado poderes de investigación, pero otorga primacía al Ministerio Público como responsable de la persecución del delito ante el Poder Judicial. El artículo 159.4 de la Constitución es terminante. Corresponde al Ministerio Público, abro comillas, conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función, cierro comillas. Lo que siempre debe cuidarse es el respeto de los derechos fundamentales de la persona, de suerte que la protección de la seguridad pública o ciudadana debe estar circunscripta a esta observancia, sin atajos ni relativismos. Abro guiones, el proceso leal no puede eludirse. Las últimas reformas emprendidas por en este caso, como hay un punto seguido, yo entiendo que ya terminó el guión.
Sigamos la lectura. Las últimas reformas emprendidas por el Poder Ejecutivo en este ámbito, abro guiones, facultades ampliadas a la Policía Nacional y limitación de derechos para garantizar el proceso de conocimiento del delito, cierro guiones, muestran una sensible disminución de la tutela del ciudadano sospechoso, que siempre debe ser considerado un presunto inocente de un lado y un cierto relajamiento del control jurídico de otro. En todo caso, serán los tribunales los encargados de morigerar esta expansión, en aras de sostener el programa procesal penal de la Constitución. Lo expuesto demuestra lo radicalmente sensible del proceso penal en la vida institucional, de una democracia insuficiente y siempre en riesgo en nuestro país. Los juristas debemos esforzarnos por afianzar los valores superiores del ordenamiento jurídico y, en lo que corresponde al derecho procesal penal, por explicar con coherencia y profundidad las instituciones procesales, sin descuidar los concretos fines institucionales de la justicia penal y los roles que han de cumplir los operadores jurídicos. Espero que la lectura y estudio de este libro contribuya a tal propósito. No puedo dejar de agradecer la colaboración prestada a la concreción de esta tercera edición de mis asistentes Alejandro Martín Oliva Navarro y Manuel Steven Vera Valle, así como al fondo editorial del INPET y Cenales por la acogida de esta obra y su difusión. Mi familia ha sido, como siempre, un apoyo invalorable, por lo que renuevo mi gratitud y amor incondicional a mi esposa María del Rosario, a mis hijos César y Diego, a mi nuera María Sobeida y a mis queridísimas nietas Valeria y María Alejandra. Lima, junio del 2024. Entendemos que esto son líneas del maestro César Eugenio San Martín Castro.